Biblia, la palabra de Dios, nos habla claramente acerca de a dónde van los muertos. Vengan conmigo y descubramos juntos qué es lo que dice la palabra de Dios dentro de sus páginas, dentro de sus textos, acerca de las tres resurrecciones. Vamos a hablar de acuerdo al Tanaj, que conforma lo que viene siendo los salmos, lo que viene siendo la Torá y lo que viene siendo los libros de los profetas mayores y menores. Pero he descubierto yo, por medio de algunos años de estar estudiando, que los judíos no consideran los salmos como libros proféticos, mientras que los cristianos sí lo hacen. Pero ellos tienen como esperanza. En el tiempo de Jesús había dos grandes sectas, el cual eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían verdaderamente en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles, mientras que los saduceos rechazaban y negaban estas cosas. Pero la Biblia es clara en cuanto a esto, de que va a haber una resurrección de entre los muertos. En el libro de San Juan, cuando viene Jesucristo a ver a su hermano Lázaro y ve la tumba de él, su mejor amigo, se encuentra a su hermana Marta y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees que puede resucitar? Y Marta le dice: yo sí creo, Señor, yo sé que cuando resuciten todos los muertos, Él resucitará. Entonces aquí nos damos cuenta de que ella, como judía, sabía de una resurrección. Cabe mencionar que allá en Israel hay una puerta que se llama la Puerta Dorada y hay un cementerio enfrente de él, porque ellos saben que en esa puerta del oriente allí va a llegar el Mesías, mientras que se sabe que Jesús, a quien ellos rechazan, Él pasó por esa puerta, y cuya promesa también viene en el libro de Apocalipsis, que así como el relámpago, dijo en Mateo 24, desciende desde el oriente, de esa misma manera dice que vendrá por segunda vez. Y los judíos ahí en ese lugar, en ese cementerio, tienen esas tumbas, y nada más los más ricos, los más acaudalados pueden comprar un terreno para que ser enterrados ahí en su muerte, porque saben que por ahí entrará el Mesías y quieren ser los primeros en ser resucitados. En esta puerta del oriente hay dos caminos para poder llegar ahí. Uno de ellos se llama el camino de la misericordia. Por ella pasó Jesús, es la entrada para Jerusalén. Entonces se presume que el Mesías tiene que llegar por ahí, y por eso es que los musulmanes en el tiempo del Imperio Otomano cerraron esa puerta sin saber que estaban cumpliendo una profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 44, 1 y 2, que dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Así que los que no saben ellos, porque también pusieron un cementerio enfrente, ya que el sumo sacerdote tiene prohibido cruzarle por un cementerio. Pero lo que no saben ni los turcos ni los árabes es que Jesucristo venció a la muerte. Ahora bien, el Mesías que los judíos predican, a Jesucristo de Nazaret, encontramos en el libro de los Salmos evidencia acerca de esto. Y se sabe que habló en forma profética el rey David, porque se cumplió en Jesucristo. Y estos son hechos indudables que nadie, ni un judío ni un musulmán, puede negar, que Jesucristo, su tumba se encuentra vacía. Entonces dice Salmo 16 y capítulo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma,
mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí estaba diciendo el rey David, sí, del cual vino a ser linaje también Jesucristo en cuanto a la descendencia. Dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Esta palabra Sheol significa cementerio o lugar donde van los muertos. También había otro lugar que se llamaba el Gehenna, que era un basurero, un lugar de desperdicios. Mientras que en el texto de Hechos capítulo 13, 35, ahí claramente, allí predicando Pedro, en el libro de Hechos capítulo 25 y 28, él citó la palabra que es el Hades, y el Hades en griego significa el más allá, el inframundo, ¿sí? Esa era la palabra que los griegos usaban para el lugar donde reposan los muertos. Por ejemplo, en Japón, la palabra suicidio, traducido al idioma español, significa inframundo. Se suicidó, o sea, se fue al inframundo. Otro texto que nos arroja el Tanaj hebreo se encuentra en el libro del profeta Oseas en el capítulo 6 y en el verso 2, que dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí vamos a hablar acerca de lo que Jesucristo también profetizó a los líderes religiosos judíos. Les dijo, solo recibiréis la señal del profeta Jonás, que es esta: así como estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así es necesario que Jesucristo, el Hijo del Hombre, esté también 3 días y 3 noches dentro del centro de la tierra. Después resucitó con poder y grande gloria y autoridad, y la tumba está vacía. 3 resurrecciones son las que nos presenta la enseñanza cristiana también. Apocalipsis y los otros textos sagrados acerca de 3 resurrecciones. 3 resurrecciones que se van a llevar a cabo. La primera es que Jesucristo sería el primogénito de entre los muertos. Y después el apóstol Pablo enseña claramente también en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el penúltimo capítulo, diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas son las primicias, ¿sí? O los primeros frutos de la resurrección. Jesucristo primeramente, y después resucitaron muchos muertos cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar dice, aquellos que predican a Cristo, ¿sí? Jesucristo, los primeros frutos, después los muertos en Cristo, y después dice que los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él en los aires para no ver muerte. Únicamente 2 personas aparecen en el Antiguo Testamento, los cuales fueron llevados al cielo sin gustar muerte, y ese fue Enoc, el séptimo desde Adán. El otro fue Elías, ¿sí? Pero también los que sigan después de Cristo, resucitado también, no moriremos si hemos creído en Él, sino que ascenderemos a los cielos sin gustar muerte. Pero carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo entraremos allá? Porque seremos transformados en cuerpos. Es un cuerpo como el de Jesucristo, ¿sí? El cuerpo transfigurado, que no tiene carne, que puede atravesar paredes, que no tiene sangre y que puede atravesar paredes porque ha sido regenerado y renovado y ya no vive más en pecado. Porque si no nacieres de nuevo, dice,
no podrás ver el reino de los cielos, le dijo Jesucristo a Nicodemo. Hasta ahorita no hemos nacido de nuevo, solamente si hemos creído, hemos renacido en espíritu, pero en carne seguimos corrompidos. Algunos claramente piensan que Moisés verdaderamente también fue arrebatado sin gustar muerte, pero la Biblia nos dice que su cuerpo quedó inerte y así se lo estuvieron peleando y disputando entre Miguel, el arcángel, y Satanás. Pero ¿qué fin le espera a aquellos que no mueren en Cristo, que no mueren en esperanza de fe? Viene a ser trágico, dice la palabra de Dios, porque Jesucristo enseñó que hay dos lugares, no hay 3 ni 4, no existe un purgatorio, no existe un limbo, no existe una transmigración de las almas, no existe una reencarnación en animal, sino que habló de un lugar que estaba dividido en 2 partes. En un lugar llegó a llegar Lázaro al seno de Abraham, o paraíso, mientras que del otro lado llegó a ir el rico que no murió en esperanza. Pero ¿de qué más nos habla la palabra de Dios? Nos dice la Biblia que Jesucristo descendió también a predicar a los espíritus encarcelados. Eso nos lo dice el apóstol Pedro en la epístola de él, primera epístola en el capítulo 3 y en el verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban en el arca. Si se fijan, no dice que haya ido a sacarlos a los que estaban del lado de las llamas, porque esos no le pertenecían y Jesucristo no es ladrón. Porque Jesucristo, antes de que viniera a pagar por la deuda, todos aquellos que morían en Cristo y que morían en esperanza no podían ascender al cielo directamente, sino que iban a un lugar que les estaba reservado hasta que Jesucristo los resucitase, o bien fuera que pagase la deuda y fuera a sacarlos de ese lugar. ¿Dónde nos dice eso? En el libro de Efesios, en el capítulo 4 y verso del 8 en adelante. Nos dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva esa cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que descendió hasta ese lugar, arrebató las llaves de la muerte y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y así el apóstol Pablo ahora estaba seguro, decía, si yo muero, que me conviene irme, porque sabré que voy con Cristo Jesús directamente. Así que, ¿cuál es la razón de nuestra esperanza? Nuestra esperanza consiste en que así como Jesucristo ascendió a los cielos, así nosotros también tendremos esperanza de vida eterna, por cuanto si Él se levantó de entre los muertos, también nosotros seremos vivificados para estar con Él y para no ver más muerte, y seremos levantados del polvo de la tierra o donde quiera que nos encontremos. Pero ese nuevo nacimiento se dará cuando, si Cristo viene y nos encuentra, seremos juntamente arrebatados para recibir a Cristo en el aire.